El último golpe del martillo afianzó el clavo, y Marcus retrocedió, contemplando con admiración lo que meses atrás le había parecido una quimera. Frente a él, majestuosa, se alzaba una hermosa cabaña de montaña, allí donde antes solo había podredumbre y sueños rotos. Mientras observaba a su leal pastor alemán, Rex, saltar alegremente por la nieve en dirección a su hogar cálido y luminoso, apenas podía creer que él mismo fuera aquel hombre destrozado que había llegado sin más equipaje que una mochila y un corazón colmado de desesperación. La metamorfosis no se había producido solo en la estructura de la casa, la verdadera transformación había sido en su propio ser. Sin embargo, el camino hasta este instante había puesto a prueba cada fibra de su ser. Hubo momentos en los que ni siquiera la lealtad inquebrantable de Rex fue suficiente para apartarlo del abismo de la rendición total. Antes de continuar, por favor, pulsa el botón de suscribirse para alegrarme el día y déjame saber desde dónde nos ves en los comentarios. Marcus Whitmore había sido, en otro tiempo, el arquetipo del hombre envidiado. A sus 38 años, poseía una próspera empresa de construcción en Denver, conducía un BMW de alta gama y residía en una casa que había aparecido en revistas de arquitectura. Su esposa, Sarah, era no solo hermosa sino también exitosa en su propia carrera como agente inmobiliaria, parecían tener la vida perfectamente resuelta. Pero Marcus pronto aprendería que el éxito podía desmoronarse con más celeridad que un hormigón mal fraguado. Todo comenzó con un contrato que salió mal. Un proyecto de un resort de lujo en Aspen, destinado a ser el logro cumbre de su compañía, se transformó en su tumba financiera. Cuando el inversor se retiró a mitad de la construcción, aduciendo dificultades económicas que más tarde se revelaron falsas, Marcus se encontró atado por contratos con decenas de subcontratistas y proveedores. Lo había apostado todo, su casa, su equipo, e incluso había hipotecado propiedades del negocio inmobiliario de Sarah para mantener el proyecto a flote, convencido por las promesas del inversor de que la financiación solo estaba demorada. Las demandas judiciales cayeron como una avalancha. Los trabajadores impagados presentaron embargos, los proveedores exigieron el pago inmediato de materiales ya entregados. El banco, de repente receloso de su exposición, reclamó préstamos que Marcus había considerado seguros. En apenas 6 meses, Whitmore Construction pasó de ser una empresa multimillonaria a una cáscara en bancarrota, y Marcus, de exitoso empresario, ha acusado en 17 pleitos civiles. Al principio, Sarah intentó apoyarlo. Asistió a las reuniones con los abogados, lo ayudó a organizar el papeleo e incluso hipotecó sus propias propiedades para cubrir parte de las deudas. Pero a medida que los meses pasaban y su situación se volvía cada vez más desesperada, la tensión comenzó a hacerse patente.
La mujer que se había enamorado del Marcus seguro y triunfador no lograba reconocerse en el hombre destrozado que ahora, cada mañana, se sentaba a la mesa de la cocina, absorto en documentos de bancarrota y avisos de ejecución hipotecaria. El golpe final llegó un martes por la mañana de octubre. Marcus despertó para encontrar el lado de Sara de la cama vacío y una nota sobre la encimera de la cocina. No era cruel en su contenido, pero su tono puramente formal y objetivo caló más hondo que cualquier palabra dura. Había solicitado el divorcio y se mudaba con su hermana a California. No podía soportar más la incertidumbre. No podía verlo destruirse ni vincular su propio futuro financiero a lo que ella percibía como un barco hundiéndose. Se llevaba su coche, su ropa y la mitad de lo poco que quedaba en su cuenta conjunta. La casa sería embargada en un plazo de 30 días. Marcus leyó la nota 3 veces antes de que las palabras finalmente calaran en su mente. Bajó entonces la mirada hacia Rex, su pastor alemán de 3 años, que lo observaba con esos ojos marrones inteligentes que parecían comprenderlo todo. Rex había sido un regalo de Sara 2 navidades atrás, en una época en la que podían permitirse perros de raza pura y bonificaciones navideñas para sus empleados. Ahora, era la única familia que le quedaba a Marcus. Bueno, chico, dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Parece que ahora solo somos tú y yo. La cola de Rex se movió una vez, con una indecisión que parecía preguntar si aquello era una buena o mala noticia, pero con la disposición de enfrentarla de cualquier modo. La ejecución hipotecaria se produjo exactamente según lo previsto. Marcus observó desde la acera de enfrente cómo el departamento del sheriff fijaba los avisos en la puerta principal de lo que había sido su hogar durante 8 años. Todo lo que había dentro había sido vendido para saldar deudas o empaquetado en la parte trasera de su camioneta. Este era el único vehículo que el tribunal le había permitido conservar, argumentando que lo necesitaba para trabajar, siempre y cuando pudiera encontrar empleo. Pero el trabajo en la construcción, descubrió Marcus, era casi imposible de hallar cuando tu reputación había sido pulverizada por la bancarrota y los litigios. Incluso sus antiguos amigos de la industria parecían tensos a su alrededor, como si el fracaso financiero pudiera ser contagioso. Los escasos trabajos que consiguió eran de poca monta, solo en efectivo, y apenas cubrían la gasolina y las habitaciones de motel más económicas que lograba encontrar. Durante 3 semanas, Marcus y Rex vivieron en la camioneta, trasladándose de un motel barato a otro, comiendo comida rápida y tratando de descifrar cuál sería su próximo paso. Marcus tenía familia, un hermano en Phoenix, una hermana en Seattle, pero la vergüenza de su situación le impedía contactarlos. ¿Cómo llamar a tus hermanos exitosos y admitir que lo has perdido todo? ¿Cómo explicar que el hermano mayor,
aquel que les había brindado consejos de negocios con tanta confianza, ahora dormía en paradas de camiones junto a su perro. Fue durante una de esas noches de desesperación, aparcado en una zona de descanso en algún lugar de las montañas de Colorado, cuando Marcus recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás. Su abuelo había sido un buscador de oro y plata en la década de 1940, uno de esos hombres rudos y curtidos que pasaron sus vidas en las montañas. Solía contarle a Marcus historias sobre campamentos mineros abandonados esparcidos por las rocosas, lugares donde los mineros habían construido cabañas rudimentarias para luego marcharse cuando el mineral se agotaba. Algunos de esos viejos lugares aún están en pie, había dicho su abuelo. Remotos como el infierno. Pero si un hombre necesita desaparecer un tiempo, necesita pensar las cosas con calma, sin que el mundo le pise los talones. Bueno, para eso las montañas siempre han sido buenas. Aquel recuerdo encendió algo en Marcus que había permanecido latente desde el colapso de su negocio, una chispa de esperanza, o al menos, de curiosidad. Sacó su teléfono y comenzó a investigar. Después de horas de hurgar en sitios web de sociedades históricas y antiguos registros mineros, finalmente encontró referencias a un lugar llamado Silverton Ree, a unos 60 kilómetros al suroeste de Denver. Según un estudio minero de 1952, había habido un pequeño campamento allí con varias estructuras. Lo más importante era que la tierra formaba parte de un bosque nacional, lo que significaba que no era de propiedad privada. Y de acuerdo con los mapas actuales, todavía existía un camino de tierra accidentado que conducía la mayor parte del camino montaña arriba. Marcus miró a Rex, que dormía plácidamente en el asiento del pasajero, confiando por completo en cualquier decisión que tomara su humano. ¿Qué te parece, chico? ¿Quieres ver qué hay en esa montaña? Rex abrió un ojo, bostezó y volvió a dormirse. Marcus lo tomó como un sí. El viaje a Silverton Ree ocupó la mayor parte del día siguiente. La carretera pavimentada terminó después de unos 40 kilómetros, siendo reemplazada por un sendero de tierra que serpenteaba constantemente cuesta arriba a través de densos bosques de pinos. Marcus tuvo que detenerse 2 veces para retirar árboles caídos del camino y una vez más para dejar que el motor de la camioneta se enfriara después de una sección particularmente empinada. Rex parecía disfrutar de la aventura, sacando la cabeza por la ventana y olfateando el aire de la montaña con evidente placer. A medida que ascendían, los árboles comenzaron a ralear, y Marcus pudo divisar los picos de granito desnudo de la divisoria continental que se extendían en todas direcciones. El aire era fresco y puro, tan distinto de la atmósfera cargada de escape de Denver que casi lo mareaba. ¿Cuándo había respirado aire tan prístino por última vez? El antiguo campamento minero, cuando finalmente lo alcanzaron,
era más un conjunto de ruinas que de edificaciones. La mayoría de las estructuras se habían derrumbado hacía décadas, dejando solo cimientos de piedra y maderas esparcidas. Pero al final de lo que alguna vez había sido la calle principal del campamento, Marcus divisó algo que le hizo dar un vuelco al corazón, una cabaña que, milagrosamente, aún se mantenía en pie. No estaba en buen estado, eso era innegable. El tejado se hundía peligrosamente, varias ventanas estaban rotas y el porche delantero se había derrumbado parcialmente. Enredaderas y maleza habían crecido a su alrededor, e incluso un pino había brotado tan cerca de la pared norte que sus ramas se introducían por una de las ventanas rotas. Sin embargo, la estructura básica era sólida. Los troncos eran gruesos y parecían estar en buenas condiciones bajo la capa acumulada de tierra y musgo. Lo más crucial era que tenía 4 paredes y, al menos, parte de un techo. Marcus estacionó la camioneta y bajó. Rex, radiante de entusiasmo, se adelantó para explorar este nuevo territorio con esa alegría inconfundible que solo un perro puede manifestar ante lo desconocido. La cabaña se erguía en una pequeña loma que dominaba un prado extenso, el cual descendía suavemente hasta una hilera de álamos. Más allá de estos, el terreno caía abruptamente hacia un valle profundo, y detrás de éste se alzaban majestuosamente los picos nevados de la zona salvaje. La vista era, sin duda, impresionante, pero fue el silencio lo que realmente impactó a Marcus. Tras meses de habitaciones de motel junto a autopistas y paradas de camiones, la quietud absoluta de la montaña resultaba casi abrumadora. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre los pinos y las pisadas de Rex, mientras investigaba cada arbusto y cada roca en un radio de 50 metros alrededor de la camioneta. Marcus rodeó lentamente la cabaña, evaluando los daños con el ojo profesional que había desarrollado a lo largo de 15 años en la construcción. Los cimientos eran de piedra maciza, colocados sin argamasa, pero tan precisamente ajustados que habían resistido décadas de ciclos de congelación y deshielo. Las paredes de troncos estaban calafateadas con una mezcla de barro y musgo que, en su mayor parte, se había desprendido. Sin embargo, los troncos en sí estaban en buen estado. El techo era el problema más grande, varias de las vigas de soporte se habían hundido o roto, y la chapa metálica que lo cubría estaba oxidada en muchos lugares, pero era reparable. Requeriría trabajo, mucho trabajo, pero Marcus poseía las habilidades para hacerlo. Y lo que era más importante, tenía el tiempo y la necesidad imperiosa de un proyecto que pudiera devolverle un sentido a su vida. Esa primera noche, Marcus y Rex durmieron en la camioneta, estacionada junto a la cabaña. Marcus permaneció despierto durante horas, contemplando un dosel de estrellas más brillante de lo que había visto desde su infancia.
La Vía Láctea se extendía por el cielo como un río de luz, y podía oír el lejano ulular de un búho resonando en el valle. Por primera vez en meses, la ansiedad constante que había sido su compañera comenzó a aliviarse ligeramente. Quizás esto era una locura. Quizás vivir en una cabaña en ruinas en una montaña remota era simplemente otra forma de huir. Pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Marcus se despertó y encontró a Rex ya en pie, persiguiendo algo entre la maleza con la alegría de un perro que había encontrado su elemento. Marcus preparó café en su hornilla de camping y se sentó en el portón trasero de la camioneta, planificando su estrategia para la renovación. Primero, necesitaría hacer la cabaña resistente a la intemperie. El invierno aún estaba a varios meses de distancia, pero las noches ya comenzaban a ser frías a esa altitud. El techo era la prioridad, seguido de sellar las grietas en las paredes. Luego, podría trabajar en hacerla más habitable, instalar una estufa de leña para calentar, arreglar las ventanas, quizás incluso montar algún tipo de sistema de ducha. Tenía herramientas en la camioneta, aunque no todo lo que necesitaría. Le quedaba suficiente dinero para los materiales básicos si era cuidadoso. Había una ferretería en el pequeño pueblo por el que habían pasado el día anterior, a unos 50 kilómetros de vuelta montaña abajo. Esto significaría viajes regulares para abastecerse, pero la camioneta podía soportar el camino accidentado. Marcus terminó su café y se puso de pie, sintiéndose con más propósito del que había tenido en meses. Rex apareció a su lado de inmediato, moviendo la cola, listo para cualquier aventura que el día pudiera traer. Bien, chico, dijo Marcus, rascando detrás de las orejas del perro. Veamos qué podemos hacer con este lugar. El trabajo fue más arduo de lo que Marcus había anticipado, pero en el mejor sentido posible. Después de meses de sentirse indefenso y derrotado, resultaba profundamente gratificante usar sus manos de nuevo, resolver problemas con herramientas y materiales en lugar de abogados y papeleo. Cada pequeña mejora en la cabaña se sentía como una victoria personal. Comenzó con el techo. La vieja chapa metálica debía ser reemplazada por completo, lo que significaba un viaje montaña abajo para comprar nuevos materiales. El dueño de la ferretería, un hombre canoso llamado Pete, quien había regentado el lugar durante 30 años, sintió curiosidad por el proyecto de Marcus. Silverton Ree, ¿eh? Dijo Pete, mientras cargaba las láminas de metal corrugado en la camioneta de Marcus. Hace años que nadie sube por allí. Solían ir algunos viejos a cazar o pescar. Pero hoy en día la mayoría de la gente piensa que es demasiado remoto. ¿Qué tan remoto es demasiado remoto?, preguntó Marcus.
Pete se rió con una carcajada seca. Bueno, no esperes que te traigan pizza a domicilio, eso es seguro. La cobertura de móvil es escasa en el mejor de los casos. Si te metes en verdaderos problemas allí arriba, más te vale esperar poder conducir tú mismo para salir, porque nadie vendrá a buscarte. La soledad que meses atrás podría haber.